Hola, bienvenidos nuevamente a una emisión de Gregarios del Ciclismo, donde ustedes son los capos y nosotros somos los gregarios. Estamos con nuestra compañera Karen de Armas desde Estados Unidos y con un invitado muy especial. Por favor, Karen, ¿cómo estás? Y presenta a nuestro invitado, por favor. Hola, muy buenas tardes para todos. Efectivamente, estamos con un invitado súper especial que no necesita presentación. Yo sé que cuando ustedes lo vean, mejor dicho, ya son las cartas de él. Es ganador, ha sido condecorado con el premio Simón Bolívar del grado Cruz Oficial. Así que este invitado tiene muchos galones y nos va a hablar acerca de todo lo que nos gusta, que es acerca del ciclismo y técnica y táctica. Profesor Salarriaga, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Cordial saludo a ti, Karen, a Víctor. Muy complacido de estar con ustedes, obviamente compartiendo pues estos espacios de ciclismo. Y bueno, la verdad que me invade una gran alegría porque realmente uno cuando le pasan cosas y vuelve otra vez a hacer las cosas y cree que lo puede hacer, es donde se da cuenta que a veces en la vida no son los retos, porque los retos son exteriores y es más bien los desafíos interiores, que es ahí donde está verdaderamente la capacidad del ser y donde está la decisión interior. Entonces creo que, bueno, vamos a compartir con ustedes y muchas gracias por la invitación. No, profe, pues ni más faltaba. Estamos hablando de lo que más nos gusta, que es el ciclismo, y tenerlo a usted, que es una persona que la que yo siempre he dicho que maneja el ciclismo como una ciencia. Eso nos complace muchísimo y yo sé que a nuestros internautas también les va a complacer. Profe, cuéntanos sobre esa mención que cuenta Karen que te dieron. Eso fue muy interesante. Bueno, lo que pasa, eso me pasa otra vez que cada Se que me pone muy nombran ese sentimental. premio me pone muy emocionado porque pues se me pone la piel de gallina, como diríamos por acá en Colombia. Pues porque yo creo que cuando eh, le ponen a uno esa cruz y esa cruz oficial, ese mérito, uno estar en el Senado de la República, en la Cámara de Representantes, pues recibiendo eso. Pero yo decía que no era a nombre mío, y en mi discurso yo le decía, no era a nombre mío, era a los que me habían soportado tanta ausencia, a mi familia, a mis hijos que han soportado tanta ausencia mía y que creo que ha sido en pro del ciclismo colombiano, en poderle brindar no solamente procesos, sino también muchos valores y mucha pedagogía en torno al ciclismo. Entonces, cuando pusieron el himno de Colombia ya, yo creo que la verdad me derrumbé mucho, me derrumbé ya, uno ya lo ponen contra las cuerdas porque ya te das cuenta que lo que estás recibiendo, ya te das cuenta que cualquier homenaje es el que estás, el que te están otorgando y realmente pues estar en esas instancias pues me pone muy nostálgico porque pues uno a veces, yo a veces conecto la vida es como que hay que desarrollar al humano, ¿cierto? Y cuando hay la intención de desarrollar al humano, te encuentras con muchas cosas, muchos obstáculos, como todo en la vida, pero siempre hay que dignificar que quieres llegar a, a una situación en la cual sea benéfica para todos. Yo creo que el país salió ganando, se tuvo una época dorada impresionante, creo que se vio el trabajo, pero no solamente, sino la confianza de todas esas personas que depositaron en mí, que podía llevar esto a buen lugar, porque a mí me dijeron, mira, es que hay que volver a poner el ciclismo colombiano otra vez en lo más alto, hay que sacar grandes figuras, necesitamos una figura rápido para que lo podemos gozar 7, 6, 8, 10 años, pues no sabemos, porque a veces el ciclismo es así, pero bueno, uno ver ya todo ese proceso y consolidado y que le digan, aquí le otorgamos todo ese conocimiento que usted le puso a Colombia, todo ese conocimiento y toda esa dedicación y bueno,
aunque es poco tiempo, 30, 35, 40 minutos, pero yo creo que es fabuloso. Y poder estar ahí con mis amigos y con mi familia fue espectacular. No, y sobre La todo verdad, porque que la parte política lo reconozca y le dé importancia al deporte y le dé este tipo de menciones a deportistas, a técnicos, también es muy valorable. sí, porque esa es una cosa, Víctor, y a todos los que nos están escuchando y viendo, el ciclismo tiene que ser un garante de sociedad. El ciclismo es un camino viable para que muchas personas cambien su manera de ver en torno al ciclismo. Y más allá es cambiarle la vida a muchos deportistas. Yo, por ejemplo, digo, yo ver ya corredores que han pasado por mis manos con una buena situación económica, no solamente eso, sino felices en su interior, felices con buenos valores, dando ejemplo, otorgando también lo que se han ganado también en torno también a los jóvenes que vienen detrás. Eso para uno ya son palabras de mucha connotación, porque significa que el trabajo no fue en vano, no solamente la parte deportiva. Yo a veces ni me centro en el resultado, yo me centro también es en cambiar la concepción del ser humano como tal, de que tenga un espíritu de lucha aguerrido, pero que también signifique para la sociedad algo y que deje un legado importante. Y yo siempre le digo a los muchachos, está bien, está muy bien de qué hablar, ¿cierto? Pero den de qué hablar bien. Y eso es lo más importante, no den de qué hablar mal. Claro, claro. Profe, usted que, bueno, para que nos pongamos en contexto, después de 25 años, con usted, profesora, a la cabeza del equipo Colombia es Pasión, logró volver a colocar, como usted dice, precisamente el ciclismo colombiano en lo más alto, ganando el Tour del Avenir, y no solamente una vez, sino 2 veces consecutivos. Así que me gusta mucho esa parte cuando usted habla de que es una de las páginas que usted ha ayudado a escribir del ciclismo colombiano, posiblemente la más leída en este entonces. Y cuéntenos cómo fue ese proceso de descubrir a ciclistas tan importantes como Nairo Quintana, Esteban Chávez, Sergio Higuita, que por cierto cuando ellos hablan se les nota esa calidad de que no solamente se entregan su talento, sino que también es un gran orgullo para ellos representar a nuestro país. Pero Karen, yo creo que ustedes se prepararon muy bien, tanto Víctor como tú, porque la verdad que han tenido cosas muy puntuales, ¿no? Esa palabra que yo siempre he dicho que hemos escrito una página de un libro de la historia de Colombia, quizás la más leída, y yo creo que, a ver, hay que evocarnos que nosotros como seres de luz, como seres cuánticos, evolucionamos y trascendemos. Quizás yo, saliendo de la universidad, era una persona en la cual quería darle la oportunidad a otra gente que a través de mi conocimiento y mi preparación pudiéramos crear un poderío bastante importante, ¿cierto? Y la mente es de muchas emociones también. Uno se emociona con demasiadas cosas, se emociona con los corredores, se emociona con los procesos, se emociona con cómo se van dando las diferentes situaciones. Pero vivimos frente a la oportunidad y a veces el miedo es a perder las cosas, ¿cierto? A veces a mí me decían, hombre, eso es muy difícil, eso es demasiado difícil, eso no se ha hecho, yo creo que eso no se va a dar. Yo decía, pero si no lo intentamos y no trascendemos, y si no convertimos esa energía verdaderamente en algo expresivo para que jóvenes le den trascendencia a un país y que le enseñemos verdaderamente a tener amor por esa camiseta tricolor. Para mí es muy importante que el corredor sepa a quién representa. El sentido de pertenencia es tan vital, tan trascendental, que huye como una alta vibración que tiene el ser para poder expresar sus connotaciones. Y yo decía, de este proceso tenemos que sacar gente importante, pero no solamente gente importante porque mueve 6 vatios por kilo, mueve 7 vatios por kilo o hace 1200 watts de potencia, no. Gente importante que trascienda no solamente desde el punto de vista espiritual, sino que trascienda también desde el punto de vista personal.
Sé que muchos de los deportistas que han pasado por mí ya tienen fundaciones, apoyan gente, apoyan niños. Poco escándalo, que es lo importante también. A mí un corredor me decía, el World Tour, de los que acabaste de nombrar, me decía, profe, yo aprendí de usted el camino más largo, no el camino corto. Y yo creo que yo he ido por el largo y me ha dado resultado. Y eso es lo que yo llevo a veces en la trascendencia de uno como entrenador al deportista. Yo creo que el buen entrenador es el que logra tocar al deportista. Y hicimos un proceso muy bonito, científico, escogiendo gente con la parte, obviamente, de todo esto que conlleva la tecnología. Creo que fuimos muy puntuales y me acuerdo una vez que nos dijeron, bueno, nosotros llevamos 25 años sin ganar el Tour del Avenir, necesitamos nuevas figuras, porque pues Colombia está invirtiendo y necesitamos buenas figuras. Y me sentaron por ahí en un restaurante de Pereira y me dijeron, no, venga que necesitamos hablar con usted. Me sacaron de una vuelta a Colombia, estaba yo concentrado allá en una etapa y me dijeron, bueno, si no gana el Tour del Avenir, este proceso se acaba. Y yo entendí ese día, y yo era comiendo, y yo entendía ese día, y entendía, hombre, esto para mí es un lujo que me presione. Yo con la presión funciono bien. Pues, pero no, yo no voy a entender eso. Porque es que cuando uno se mete a entrenador, a director, a preparador, tiene que saber que también uno tiene algo importante, y es que tiene que confiar. Uno tiene que ser un ser confiable. Y confiable no solamente desde que habla, sino también confiable en lo que hace y en lo que intenta hacer. Y fuimos con ese proceso muy minucioso, en la parte táctica, en la parte psicológica, en la parte teórica, en la parte física, en la parte de las ciencias aplicadas al deporte, nutrición, fisiología, biomecánica, todo. O sea, hicimos todo porque la íbamos a jugar toda, no la íbamos a hacer a la mitad. La jugamos toda porque estábamos con un nombre de un país y teníamos que hacerlo de esa manera. Y cuando yo invierto en procesos, me gusta hacerlo de esa manera y me gusta hablarle a la gente en este tono que yo estoy hablando, porque la verdad es que uno no puede dejar de lado ningún aspecto para poder triunfar. Y yo digo, Colombia es un país que tiene demasiadas vicisitudes sociales y antropológicas, pero que si confluimos más en el aspecto en el cual creamos más en nuestra didáctica, en nuestra metodología, en nuestra acepción como rendimiento, vamos a trascender más. Y quedó demostrado con ese proceso, quedó demostrado que a veces lo nuestro también da resultado, que no necesitamos que nos hablen raro para no poder confiar en nosotros. Y creo que la más fácil situación es haber dicho, no, yo con esta presión no voy, hasta luego y nos vemos otro año, ¿cierto? Y después de 25 años lo logramos. Y ojo, con una connotación importante, y es que la gente no sabe esto. Nosotros teníamos que clasificar en las Copas de las Naciones, que son los de sub-23, y eso dan puntos, y clasificaban las 18 mejores selecciones. Nunca la federación se había preocupado, nunca se preocupó por hacer un proceso de llevar sub-23 para que fueran al Tour del Avenir. Y nosotros de nuestro presupuesto sacamos esa preparación para ir a esas Copas de Naciones. Tuvimos 2 Copas de Naciones fatales, no nos salieron las cosas, el frío, la adaptación, un montón de situaciones, no era el recorrido para nosotros, no conseguimos puntos. Llegó la Copa de Naciones de Canadá, donde iba toda Europa allá. Vimos el recorrido, no había nada que hacer, la verdad. Era totalmente plano, unos repechos de 400, 500 metros. Concentramos el equipo y dijimos, vamos a apostarla toda, vamos a hacer lo que nunca Colombia puede hacer, y es ser protagonista en los terrenos donde no podemos ser. Y recuerdo en la Copa de Naciones de Saguenay, en Chicoutimi, en Canadá, que fuimos a entrenar una vez y había un sitio en el cual yo veía como que posiblemente podía ventear. Y a mí me había gustado siempre trabajar los abanicos con los corredores. Y toda esa semana trabajamos abanicos y videos, y enséñeles las trayectorias, y enséñeles
cuáles son las fases, cuáles son las directrices que hay que tener en cuenta, qué técnica hay que hacer, cuáles son las secuencias que hay que mover, cuál es la dinámica que hay que interactuar. Y ese día, por arte de magia, se presentó el abanico. Y Colombia en el abanico. Que no, Wow. no se veía. Puso toda la carrera. Que supuestamente era nuestro punto débil siempre en todas las carreras, los abanicos, las etapas planas, y no era falta de talento, sino de prepararlo. De tener paciencia, de tener pedagogía, de poder ver otras cosas que la gente no ve. Yo siempre he dicho, yo entreno cosas que la gente dice, ¿usted entrena eso? Yo, es que todo es entrenable, todo se puede entrenar, y ahí está la gran diferencia. La diferencia uno como entrenador la tiene que marcar en el análisis que uno puede hacer consecutivo de las capacidades cuantitativas y cualitativas que tenga el ciclismo. Y recuerdo que ese día nosotros no podíamos quedar de máximo tercero en toda la general, y eran como 5 etapas de esa Copa de Naciones. Me acuerdo que estaba de Jenkelo, estaba Thibaut Pinot, es que los que están ahora, todos los que están ahora, todos, Arnaud Demar, estaba Johan Leblon, o sea, no, toda la selección francesa. Y nosotros no podíamos quedar en la general, después de la sumatoria de 5 etapas, mínimo tercero teníamos que quedar. Y quedamos segundos. Me acuerdo que ganó Luka Mesek, creo que es el corredor que es ha corrido también en el Valle Chain, creo que ha corrido bastante ahí. Nos ganó. Y el punto final de eso fue el abanico. O sea, nosotros ganamos un cupo al Tour de l'Avenir en el abanico. Y fuimos al Tour de l'Avenir y corríamos contra 2 equipos de Francia. Porque el reglamento de la UCI lo permitía, selección A y selección B de Francia. Me acuerdo que en ese tour estaba Michael Landa, estaba Michael Matthews, estaba Tondo Molan. No, es que si le contara los nombres que estaban ahí. Todas las estrellas ahorita, profe, del World Tour. Y, profe, Todas. cuéntenos acerca de por qué estuvo a poco de lograr el Tour de l'Avenir 3 veces consecutivas. ¿Cuál fue lo que salió mal o lo que no se pudo, no sé si en base a la estrategia solucionar o qué fue lo que pasó en el último Tour de l'Avenir? Porque hubieran sido las 3 coronas para el equipo Colombia Estación. Sí, la verdad que nosotros preparamos ese tour, el tercer tour, porque el segundo lo ganamos con Chávez, primero con Nairo, segundo con Chávez. Y el tercero, hicimos una preparación impresionante. Con solo decirte que nosotros nos habían quitado el patrocinio, bueno, por dárselo a otras personas, y una empresa como 472 creyó en el proceso. Escogimos los corredores que quedaban de 40, 50, 60, 70, 80 en la general de Colombia. Entonces una vez me dice la gerente, me dice, profe, con esa nómina no seas tan osado, no seas loco, no pretendas volver a pelear un tour con esa nómina, o sea, ¿cómo? Entonces le pasé la lista de la nómina y le dije, no, dame una concentración, regálame una concentración en diciembre y otra en enero, y incluso me llevé algunos corredores para Medellín y trabajamos constantemente. Y me decía la gerente, me decía, usted está loco, o sea, con esa nómina no vamos a hacer nada. Yo le dije, los procesos iniciando tienen sus dudas, pero también es la forma de cómo le llegué también a los corredores. Y fuimos, y en ese año corrimos, me acuerdo que era el Tour de Line, y corrimos el Tour de Line. Ese tour lo ganó, creo que fue Thibaut Pinot, y yo dije, bueno, generalmente si quedamos entre los 10 primeros y somos segundos sub-23 podemos pelear el Tour, y sí, peleamos el Tour. Nos concentramos en la mitad de la Madeleine, en San François-Longchamp, y empezamos toda la parte teórica,
a ajustar el equipo, a tomar en cuenta todas las vicisitudes que teníamos que tener. A mí me gusta mucho trabajar la parte teórica, la verdad. Me gusta preparar al deportista para que cuando vaya a la carretera lo pueda hacer de una buena manera. Así algunos digan por ahí que es que el ciclismo no se enseña en universidad. El ciclismo no se enseña en de pero sí se procesan las interacciones lógicas que tiene el ciclismo para poder darle connotación en la parte de la praxis, de la práctica. Y nosotros nos concentramos en la Madeleine. Y ojo lo que les voy a contar. Resulta que fuimos a conocer la subida al Telegraph, que llegaba a Evaluar, que era después del Telegraph bajamos y llegamos a Evaluar y fuimos a reconocer. Y yo le dije a los corredores, mira, acá va a terminar la etapa a mano izquierda. Y resulta que ese día el que estaba señalizando como que se asustó cuando venían los corredores y sacó la bandera muy a destiempo, ¿sí? Y eso hizo que algún corredor hicieron una maniobra y eso hizo también que nuestro corredor Chamorro se desviase un poco, y cuando Chamorro volvió otra vez a retomar, ¿sí? Le sacaron un segundo, le dieron un segundo de pérdida, un segundo, o sea, un corte de un segundo contra Baren Barguil. Resulta que al otro día era la etapa que subía por la Madeleine. Habíamos hecho la Madeleine como unas 10 veces. Nosotros la conocíamos la etapa de memoria. Y, oh sorpresa, llegamos a la salida y nos dicen, la etapa de la Madeleine no va. Suspendida la etapa de la Madeleine. Yo me quedé, a mí se me congeló todo, porque yo sabía que ahí podíamos ganar el Tour. Que ese segundo lo podíamos ebullir. Y dijeron, no hay manera, está cayendo una tormenta, no sé qué. Yo me comuniqué, me dijeron, por aquí sí llovió, pero se puede pasar, y se ha pasado. No, decidieron suspender la etapa de la Madeleine. Salíamos de Evaluar, bajamos el Telegraph, después íbamos para la Chambre, y luego subíamos la Madeleine, bajamos la Madeleine y luego nos metíamos hacia arriba, hacia otro puerto. O sea, una etapa larguísima. Al final resultamos haciendo como 40 kilómetros de etapa porque la suspendieron. Suspendieron todo ese trayecto, hicimos como 40, de los 150 hicimos como 40 nomás. Y lo atacamos, lo sacamos. Incluso dice el corredor que le sacó luz en esa etapa. Era muy corta, pero no pudimos hacer mucho porque la Madeleine era nuestro fuerte. Y no le dieron el tiempo. Perdimos por un segundo ese Tour. Hubiera sido los 3 seguidos. Pero fue porque suspendieron la etapa, obviamente, que hayamos estudiado muy bien. Increíble, Qué profe. Interesante, Ajá. profe. Y esas son las victorias épicas que, aunque no se concluyó de la manera como estaba planeado, pues es muy interesante ver cómo usted ha sacado lo que le decía, ¿no? Esos procesos de que no es el corredor, sino también la metodología, la pedagogía con la que se alcancen a los corredores, porque en Colombia hay mucho talento, pero estamos como escasos de personas así como usted que se dediquen a esos procesos, que tengan la paciencia y el conocimiento. Profe, cuéntenos acerca de qué se necesita para ser un técnico UCI, como lo es usted y muy pocos en el país. Bueno, la verdad, tengo la oportunidad obviamente, de siempre estudiar. Siempre estoy consciente de escribir. Por ahí ya próximamente va a salir un libro de coautor con una universidad en la cual tuve la oportunidad de trabajar en la parte biomecánica, en la parte técnica, obviamente ayudando al laboratorio de biomecánica de esa universidad. Y nos dedicamos a hacer un tema de investigación, básicamente en la parte técnica y biomecánica, y bueno, ya pronto va a salir. Entonces me gusta mucho escribir y generalmente yo no me caso con las teorías, yo me caso con lo que vea del ser humano. A mí una vez un alumno me dijo, bueno, ¿y usted cómo planifica? Yo no planifico con respecto a lo que dicen los cánones, que un macrociclo, que un microciclo, que un mesociclo. Yo sí lo hago, claro que sí, pero yo primero escucho al corredor. Y antes de hacer una planificación, yo tengo que escuchar al corredor, qué quiere, cuál es su objetivo, dónde se siente bien,
cómo va a ser. Y yo verlo y qué significado puede tener, cómo va a ser esa preparación. Entonces, yo tenía algo importante cuando cogimos el proceso del 472, íbamos a las diferentes carreras, Vuelta a León, Ronda Lizar, íbamos al Tour de Girón, bueno, íbamos a todos, y todos los corredores que yo llevé, hicieron podio. Todos los que yo llevé en ese proceso. O eran campeones por equipos, o de la montaña, o de la combinada, o en la general, o todos. O sea, yo le sacaba lo mejor a los corredores. Y a mí me decía la gente, pero ¿usted cómo hace si esos quedan aquí de 60 en Colombia, de 50, de 40? Yo le decía, hay que escuchar a los corredores. Hay que meterse dentro de los corredores. Y hay que sacarle profundidad. Y yo soy un tipo que estoy 6 horas en un carro. Me gusta ir 6 horas en un carro. Y la gente sabe que a mí me gusta ir 6, 7 horas en un carro. Y si es todos los días, mejor. Porque yo después de 4 horas, 5 horas ya empiezo a conocer la gente. Y empiezo a interpretar por su pedaleo, por sus gestos, por la parte gestémica, por la esmiología, por la cara, qué es lo que me está representando un corredor. A mí me gusta eso. Y después bajarme al computador y bajarle todos los datos y me demoro 1 hora y media y 2 horas y después voy y hablo con él otra media hora, 40, 45 minutos y estoy por eso. Porque es que cuando decía Cornejo, hay que ponerle un valor agregado a la vida. Hay que ponerle un valor agregado. Y yo le decía a los corredores, mira, ustedes tienen que gozar con lo que hacen, tienen que ser felices con lo que hacen. Pero más allá nunca se planteen ir a un límite, porque es que los límites no sabemos. Y más allá de eso, fundamentalmente, yo creo que estamos bajo un ciclismo que necesita gente que no solamente esté preparada físicamente, sino mentalmente y también espiritualmente. Hay gente que se derrumba muy fácil. Hay gente que, una vez me dijo un corredor, hermano, yo no sé cómo hubiéramos aguantado todos estos 2 meses si usted no nos hubiese motivado como lo hacía todos los días. Y es que es normal, pues es normal. Pero yo ante todo, yo me creo un buen motivador de grupo, pero generalmente no me creo un motivador, sino un director que también tiene el coaching, o sea, es buscarle el lado esencial, poderle brindar al corredor esas palabras que le puedan soportar, o su amargura, o su alegría, o su miedo, o su manifestación como ser. Bueno, profe, le quería hacer una pregunta. Nosotros siempre en Colombia nos hemos caracterizado por ser escaladores, pero siempre nos han vendido el mito que si tuviéramos un túnel de viento y si tuviéramos un gran sitio para entrenarnos, seguramente eso se podría mejorar. ¿Eso es mejorable para las contrarreloj y todo este tema para los colombianos, que sean más completos? Más allá de eso, Víctor, qué buena pregunta, ¿sabes por qué? Porque más allá de eso, hay que pensar en cambiar también la mentalidad de los entrenadores. Usted puede tener la mejor máquina, puedes tener lo que quieras, pero si no la sabes usar, no es lo más conveniente, ¿cierto? Entonces, ¿qué día estuve en una universidad, en la Pontificia Bolivariana, y dicté una charla sobre biomecánica? Y me invitó el decano y me dijo, nosotros tenemos un túnel del viento. Usted habló del túnel del viento ahí en la charla. Y fui a ver, y sí, obviamente tenía un túnel del viento, pero no era tan grande. No cabía un ciclista. Yo le decía, mira, decano, es muy importante que las universidades acojan también los procesos de rendimiento de las diferentes especialidades del ciclismo, pista, ruta, mountain bike, etcétera. Porque si usted ve detrás de las medallas de oro en los Juegos, ahorita los Juegos Olímpicos, hay muchas universidades detrás. Y en Colombia falta eso. Falta esa conexión que gente inquieta por el conocimiento, gente que nos podamos conectar y decirle, hombre, mira, usted puede hacer un software basado en que podamos tener este tipo de circunstancias en las cuales el entrenamiento lo hemos sometido a estrés fisiológico y cómo podemos determinar eso. Usted es capaz de hacer un túnel de viento en el cual metamos a nuestros corredores para ver cómo podemos mejorar todo eso. Falta que los productores de elementos esenciales para el ciclismo también se acojan a esto, porque es que la ropa, el diseño, el casco, todo eso se hace también desde el punto de vista también científico, ¿cierto?
y tecnológico. Y también hay que cambiar la concepción en que nos tenemos que apropiar también mucho de la pista. La pista es esencial, es la escuela, es la fundamentación, te da habilidad, te da destreza, te da toma de decisiones, te da coordinación, te da técnica, te da dos técnicas, técnica de pedaleo y técnica de conducción. En la técnica de pedaleo porque estás constantemente con un piñón fijo y entonces tu interacción, tu contracción intermuscular, intramuscular es más secuencial y puedes llevar eso a la ruta para una contrarreloj, para un remate, para una llegada, para un sprint. Y bajo esa connotación, siempre a los corredores yo siempre los he llevado al velódromo. Yo nunca he dejado que vayan al velódromo. Entonces no es como decir, no, es que usted dice, pero no aplica. No, si usted les pregunta a los corredores, los llevo al velódromo. Porque es la escuela donde se tiene que empezar, donde empieza la contrarreloj, donde empieza una parte muy fundamental. Y es algo coordinativo, sensorial, introyectivo del cerebro. El ritmo. Si usted quiere ser buen contrarreloj, tiene que tener ritmo, es decir, ritmo, paso, velocidad constante. ¿Y dónde empieza? En un lugar cerrado. Sos capaz de voltear tantas vueltas a tantos segundos, a tanto promedio de velocidad, a tantas RPMs, y luego lo llevas a la ruta. Ahí es donde se empieza a construir también la parte esencial. Pero hay entrenadores que le no, velódromo, no, eso lo amarra para subir, no, eso no. Entonces, por eso te decía al inicio de la pregunta que más allá de eso hay que cambiar en la mentalidad. A mí me decía un corredor, mira, usted es el único entrenador que me ha dado la oportunidad de ser velocista y de ganar etapas en Vuelta a Colombia y estar en Europa compitiendo y ganando algunas etapas, porque la mayoría de los equipos llegaban y que es que el velocista, no, tiene que subir, entonces lo ponían a subir y ya ni siquiera embalaba. O sea, tenemos que dejar esa concepción de que es que el ciclismo es de especialidades, el ciclismo es de perfil fisiológico, no todos nacemos para lo mismo, no todos tenemos que, aparte de nuestra estructura mental, que es coartiva, poderle también frustrar la idea a una persona. Y tenemos que especializarlo. Que entonces, sí tenemos ese tipo de corredores, solamente que no tenían la oportunidad de mostrarse por el estigma, no, sino por pensar que todos los colombianos tienen que ser escaladores y se estaban perdiendo toda esta gran cantidad de chicos. Completamente, Víctor, y a todos los que nos están escuchando y viendo. Mira, hay un sentido que el ciclismo tiene que verse, y es que no todos, según la naturaleza, no todos nacemos con ciertas facultades o ciertas fortalezas, pero que si los entrenadores tienen ese conocimiento, la pueden explotar. Y más allá de eso, esto es bajo un perfil fisiológico, ¿sí? O sea, cuando hacen las llegadas, Iwan, Groenewegen, todos los connotados que están ahí sprintando, Cavendish, yo creo que en el equipo no le van a decir, no, usted tiene que mejorar la subida al Alpe de Huez. O sea, usted tiene que, sí, se trabaja la parte heroica para que no salga fuera del límite, obviamente, para que pueda estar en París, pueda pasar a París. Pero generalmente su fortaleza tiene que ser, y es respetada. Cuando aquí en Colombia se vulnera y se le dice al corredor, usted es un malo, usted no sube, usted, mejor dicho, usted no sirve para esto. A mí me contaba un corredor, me decía, porque yo le decía, bueno, esta semana le toca masajes el martes y el jueves, el masajista se va a contactar con usted y lo va a masajear después del entrenamiento. Me dice, no, es que a mí, pues no, porque es que como yo llegaba de último en la etapa, ni siquiera me masajeaba. Entonces, mire la concepción de dónde viene, mire desde dónde viene. Si no cambiamos nuestra parte de construir conceptos en torno al alto rendimiento, pues se nos van a quedar muchas más figuras. Entonces, por ejemplo, los que son de perfil para clásicas, entonces si no sube, entonces aquí no puede salir. Los que son de perfil, por ejemplo, para contrarreloj, no, es que usted tiene que subir. O sea, fíjense que el calendario de los corredores de cronómetro los llevan a las carreras donde puedan figurar, donde haya cronómetro, donde haya un prólogo, entonces mira todo lo contrario que es. Y
yo siempre en mis equipos he llevado velocistas, siempre velocistas, y trenes de velocidad, y trenes de velocidad. Entonces, mira la concepción que tenemos, es totalmente diferente, ¿cierto? Y es apropiarnos de eso porque en cualquier momento no todos nacemos fisiológicamente dotados para fibras rápidas, que son los velocistas, o para fibras lentas, que son los escaladores. Pero hay que buscarlos. ¿Y cómo lo buscamos? Con la parte científica, con el conocimiento, con el proceso, con la metodología, con la didáctica. Hay que encontrarlo. No de una vez colocarle la X. Claro, y si tienes un corredor de 1.95 con una palanca gigante, pues obviamente él no va a poder subir al mismo tiempo, de la misma forma que Nairo, o que el Chavito, o que muchos que conocemos y que nos han dado glorias, y nos descartamos de una vez de estas grandes especialidades porque pensamos que somos colombianos y que hasta ahí nos llega el escalar y ya. Profe, una pregunta. Bueno, pensaríamos nosotros, pero usted también ha sido técnico no solamente de ciclismo de ruta, sino también de pista, pero también por acá tengo que en los Juegos Panamericanos usted tuvo bajo su dirección técnica de mountain bike a Leonardo Páez, que ha sido 2 veces campeón mundial en estas categorías. Sí, eso fue en el 2011 que quise llevar a Leonardo porque había un concepto, por ejemplo, de Cadel Evans, que era el ciclo montañista y luego se pasó a la ruta. Lo que pasa es que no tuvo la oportunidad porque fue digámoslo así, como el calendario de él no fue el mejor, pero quise llevar a Leo porque Leo era un muy buen escalador, la verdad. Por allá en Francia hizo una etapa buenísima en una carrera que hicimos en el Tour de Line, impresionante. Lo que pasa es que no hubo tiempo, obviamente, de que se apropiara de eso, porque él iba, creo que camino a Londres 2012, creo que era 2012 Juegos Olímpicos, y no hubo esa buena conexión, digamos, desde el punto de vista de poder, porque él tenía también otros objetivos. Pero sí, fue una idea que tuve. Lo que pasa es que faltó tiempo para concretarla. O sea que para usted, dentro de la preparación en lo que es el saltar, que más adelante pues quiero que nos cuente acerca de este programa, un ciclista completo podría ser aquel que haga ruta, que haga pista y también se desempeñe en el mountain bike, para lo que usted nos está comentando acerca de la técnica de conducción y los obstáculos y la habilidad de pensar en el momento. Bueno, Karen, yo creo que una pregunta interesantísima, pero vea, el modelo de ahora actual, moderno, es un Van Aert que viene del ciclocross o viene del mountain bike, el Van der Poel que hace mountain bike, ciclocross, Julian Alaphilippe que hizo ciclocross, muchos hicieron ciclocross, que es una modalidad que aquí pues en Colombia no se practica, pero que da mucha potencia porque hay que bajarse la bicicleta, subir escalones, andar en terrenos muy agrestes, eso te da demasiada fuerza, potencia, fuerza rápida, eso para los sprints se traduce, ¿cierto? Y te da técnica de conducción, uno pues bajando por un barrizal, por mucho pantano, pues obviamente el equilibrio dinámico se acentúa más y puedes tener mayor control de la bicicleta. Y cuando lo llevas a la carretera, pues es un espacio un poco más amplio y entonces te da mayor apertura, sobre todo en el rendimiento. Pasa que para mí el corredor integral es el que pueda verdaderamente desempeñarse en todos los terrenos, porque por ejemplo en el Tour de Francia está demostrado también que se necesita una figura de un modelo, un perfil de un corredor que también sepa bajar, sepa contrarrelojear, sepa subir, sepa hacer también en los pavés, en los abanicos, cuando le meten pavé y abanicos al Tour. O sea, tienes que tener mucha connotación, particularmente en la parte técnica. El Saltac es una división que yo he hecho un modelo en el cual he construido situaciones tácticas y los he llevado a la práctica y también a la parte teórica para explicar un poco mejor lo que es el ciclismo.
qué conlleva el ciclismo, cuáles son las manifestaciones del ciclismo, cuáles son los principios ideales de la táctica, cómo se mueve uno en la carretera, cuál es el matiz táctico que se da obviamente dentro de una situación de carrera, para que la gente pueda interpretar, analizar y obviamente sacar mejores conclusiones cuando ve una etapa. La mayoría de la gente, yo por ejemplo digo, Colombia es un país que obviamente tenemos 20 corredores World Tour, ¿cierto? El año pasado creo que teníamos 22, pero usted se pone a ver a la gente y entonces, no, pero es que ¿por qué no salió? No, y usted no entiende la carrera, no la entiende. Pero usted pone un aficionado de Brasil en la tribuna y te habla de fútbol. Y te dice el 4-2, el 4-3, el puntero, el mediapunta, el bacentro, el carrilero, no hizo la diagonal, no sé qué. Y en Colombia el primer comentario es que se quedó, pero no analizan. Y a mí eso siempre me ha cuestionado, porque si somos un país ciclístico, ¿por qué no podemos hablar de ciclismo bien? ¿Por qué no podemos tener la cultura sociológica de poder connotar de lo que vemos, poder obviamente no ajusticiar a nuestros corredores, pero también si vamos a hacer una crítica, la hagamos constructivamente, fundamentada bajo conceptos claros que nos sirvan para mirar en qué función, en qué rol está el corredor. No, es que este no ganó el Tour de Francia y resulta que este va de coequipero, pero ni siquiera analizan eso. Eso lo hemos visto mucho y es parte de lo que pienso yo que los periodistas deportivos, los locutores y nosotros aquí en el gremio de ciclismo tenemos que hacer nuestra parte para educar al fanático y no simplemente decir yo tengo mucho conocimiento, pero no lo compartes para que la gente pueda poner en contexto a estos chicos que están haciendo un gran papel y no siempre es ganar, sino que ser gregario es una cosa que también tiene un valor muy importante. Aquí a veces nosotros decimos, no, es que guardamos cosas especiales, ¿cierto? Desconociendo que el arte de vivir, la esencia de vivir, es lo único importante. Y tenemos presente que obviamente uno de aquí no nos llevamos nada. Y por eso fue que hice un curso de táctica. Y por eso es que siempre estoy en las universidades, obviamente. Ahí nos está mostrando que Karen estuvo en ese curso. Efectivamente, pues les quiero comentar no solamente a todos los que nos escuchan y hacerles la invitación porque el profesor va a volver a dar este curso que es súper magnífico. Aquí les dejo el diploma firmado por el profe, un curso intensivo súper interesante acerca de lo que precisamente nos estaba comentando el profe, para que nosotros cuando hablemos podamos entender un poco más el ciclismo, porque el ciclismo es muy complejo, pero el profesor tiene una manera muy pedagógica de hacerlo. Les cuento pues aquí una infidencia que lo hicimos, habían ciclistas profesionales, habían comunicadores sociales, periodistas muy reconocidos y aficionados, y todos de verdad que en medio de las mismas clases pues pudimos sacar muchísimo provecho de este curso. Así que estén pendientes a las redes del profe, porque profe, usted nos había dicho que más o menos en febrero vuelve el volumen 2 del Saldatraining. Sí, vuelve Saldatraining con el Saltac, vuelve en febrero, para que todos estén pendientes de las redes sociales de @Saldatraining, para que puedan obviamente ver una carrera de ciclismo como les gustaría verlas. ¿Qué hizo el Ducón y qué hizo el Jumbo? ¿Qué hicieron los corredores colombianos? Podamos emitir unos conceptos claros, no tan emocionales, más racionales. Y más basados en la técnica y lo que podemos apreciar de la carrera. Profe, me quedo con algo hacer y les comparto pues a todos aquellos que nos están mirando acerca de que usted nos decía de que esos 10, 15 minutos a los últimos kilómetros no nos quedáramos con eso, sino que también nosotros aprendamos a ver ciclismo desde el principio, porque en el principio también se empiezan a ver todas esas estrategias y la colocación y la ubicación de los corredores, que es tan importante en el World Tour.
Bueno, Víctor, yo creo que Karen sí pasó el curso, o sea, lo digo porque, ¿viste lo que acaba de decir? ¿Qué tal? O sea, qué análisis. ¿Ah? Impresionante, claro. Gracias No, a pero usted, eso, profe, gracias. eso me emociona la verdad porque, o sea, es que impresionante, Karen, o sea, te felicito, de verdad, yo ya te había felicitado, pero sí, Karen tiene razón en algo importante. Mira, a veces hay programadoras, pues, digámoslo así, no sé, que transmiten desde el inicio, ¿cierto? Entonces la gente, no, eso apenas va a empezar, y se van, y tienen el tiempo. Pero si quieren aprender de ciclismo, véanse desde el kilómetro cero. ¿Cómo se posicionan los equipos? ¿Cuál es el perfil que tienen? ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Cuál es el objetivo parcial? ¿Cuál es el objetivo específico? ¿Cuáles son las funciones de cada uno de los integrantes desde salida? No, pero la gente se queda. Faltan 2 kilómetros, me llamas cuando faltan 2 kilómetros. Se sientan 2 kilómetros. Se quedó el colombiano. No, es que no. Y no saben que lleva toda la etapa trabajando, cortando los huecos, y a veces cuando entran a la escapada también los equipos trabajan muchísimo y eso se queda en la retina de los que más nos gusta el ciclismo, que lo vemos completo. Pero cuando tú ves los últimos 15 minutos de la película, pues obviamente no vas a entender todo el contraste de todo lo que ha pasado y todo lo que se ha esforzado a estos chicos. Esa es la intención, Víctor, de que con el curso podamos obviamente resolver situaciones, por qué este modelo de este equipo, cuál es el modelo de este equipo, cuál es el modelo del otro equipo, quién estaba en la ofensiva, quién estaba en la defensiva, quién se filtró, quién sí colaboró, quién no, qué faltó por resolver, quién sí fue el beneficiado hoy, quién no, qué porcentaje se pasó en la parte defensiva. O sea, todo eso es importante saberlo porque si nos gusta el ciclismo, vibramos con esto con alta intensidad, pues también aprendamos a descubrir cuáles son los 4 pasos de la fuga, cuáles son las 4 etapas de la fuga, ¿cierto? ¿Hasta dónde llegó la fuga? ¿Hasta cuál fase llegó la fuga? Ya, o sea, hay cosas que son interesantes. ¿Y cuáles son las características de cada una de las fases? Es muy, muy interesante. ¿Y por qué no se dio y por qué sí se dio? Claro. Bueno, profe, yo te quería preguntar algo es más específico porque me está pasando en este momento y lo sufren mucho los corredores colombianos, que es esta adaptación a Europa. Aquí me ven con chaqueta porque es que realmente es muy dura la adaptación, la comida, extrañas a tu familia, extrañas los limones, extrañas el café. ¿Cómo enseñarles a estos chicos de que superen estas primeras etapas de la transición a Europa y no se devuelvan? A mí me pasaba algo particular cuando estuvimos con Nairo preparándolo, con Chávez, con casi todos estos corredores, con Higuita. Fue algo muy particular. Ellos nunca ganaron nada en Colombia. ¿Por qué? Porque toda la preparación y todo el pensamiento era para Europa. ¿Cómo adaptarse a Europa? ¿Cuáles son las concepciones importantes que tienes que tener en cuenta para Europa? Europa no viene por nosotros tenemos que ir a Europa. Allá está donde está el verdadero ciclismo. Entonces, si partes de ahí, el corredor ya dice, claro, yo tengo que ir allá y me tengo que adaptar. Lo primero que tienes que decirle al corredor es que siempre vaya con la convicción de que esté corriendo en Europa, viva en Europa y transpire Europa. Porque hay corredores que van a Europa, pero tienen el alma en Europa y el pensamiento en Colombia. Y te los encuentras siempre. Y yo les digo siempre, no sabemos si esta es la última oportunidad, quizás puede ser una. Entonces, necesito que se metan al 100% en el trabajo. Y una cosa muy importante, y es que yo les aplicaba todos los conceptos de táctica, ¿cierto? ¿Cómo se corría en Europa? Es decir, se corre muy diferente que en Colombia. Pero si tú lo vas preparando, es que te vas a encontrar con esto. Ojo que para filtrarse en una fuga hay que tener en cuenta esto, lo otro. Mucho cuidado que los sitios predeterminados son estos y los otros. Tienes que irte adaptando,
tienes que ser más secuencial en tus movimientos de ir de atrás hacia adelante, no hacia adelante como lo hacen acá en Colombia de una. Entonces le vas cambiando el aspecto al corredor. Los corredores decían cuando no ganaban aquí en Colombia, o sea, me imagino las críticas llovían. Sí, las críticas llovían, hasta nos dedicaban programa, pero bueno, o sea, después se tuvieron que callar 10 años, ¿cierto? Es que eso no es diciendo, eso es haciendo, ¿cierto? Y entonces, Víctor y Karen, y a todos los que nos están escuchando, cuando tú le dices a un corredor, mira, es que en Europa se corre de esta manera y tienes que apropiarte de esta manera. Y vos vas y lo entrenás. O sea, vas y lo entrenás, eso. ¿Sí? Entonces el corredor se va apropiando, se va adaptando, va consiguiendo movimientos adecuados. Y cuando lo decís, la palabra clave acá es mira el entorno. Y ya va a pasar algo. Entonces el corredor se pone alerta y va aprendiendo de Europa. Y le va gustando Europa. Yo tenía esos mismos corredores que cuando los traía que hacer una carrera de preparación para luego volvernos a ir a Europa, me hacían así, me torcían la cabeza. Les gustaba más Europa. Claro. ¿Por qué? Porque directamente con todas las concepciones teóricas se fueron adaptando. Y triunfaron, fueron en Europa. Triunfaron en Europa. Por eso a mí me dicen, no, es que este corredor ganó no sé qué. Esperemos a Europa. Son procesos totalmente diferentes, porque los modelos de trabajo son diferentes, porque se necesita obviamente saber qué se requiere para Europa y preparar al corredor para Europa. Mira, el concepto tan claro de usted poder integrar un bloque es fundamental. Yo les decía a los corredores, siempre les dije la misma cantaleta, les decía, no seamos islas. Una isla en un océano es por allá alejado, somos alejados. Corramos en equipo, no seamos los mejores del equipo, seamos los mejores para el equipo. Y eso fue calando. Y eso hizo que esos corredores marcaran la diferencia. Y obviamente hay corredores que los han devuelto, están 2 años en el World Tour y los devuelven. ¿Por qué? Porque no tienen la practicidad, no tienen la práctica, no tienen la secuencialidad de los conceptos, no tienen la fundamentación táctica, que es tan importante, porque el ciclismo de Europa es más táctico. Aquí se corre de una manera más instintiva, emocional, no sé, introyectiva, ¿sí? Entonces, esa parte a mí siempre me ha gustado, o sea, siempre me ha gustado eso. ¿Por qué? Porque es una manera de colocarle elementos fundamentales a que el corredor evolucione. En el World Tour no te enseñan. En el World Tour, usted vino a World Tour, ¿vas a ganar dinero? Entonces, danos lo que tengas. Entonces, yo les decía a los muchachos, mira, primer principio para coger una fuga, ¿cierto? Vayan adelante y perfilen a los lados. Una fuga no se coge en la mitad. Ya, concepto claro. En la mitad, permisito, se fue la fuga. Pero si tú le dices, perfílate, para que puedas, obviamente, contrarrestar el demarraje de los corredores, eso es una fundamentación táctica que no se enseña. No se enseña porque o hay mucho técnico abúlico que no ha entendido que esto es de minuciosidades, de análisis, las pequeñas ventajas marginales. ¿Sí? Yo le decía a los corredores, sitio estrecho, se alarga el grupo, y después de que se alarga el grupo, los que están en las primeras 20 posiciones pueden filtrarse a la fuga. Fundamentación, pura fundamentación táctica. ¿Sí? Por aquí en Colombia, vamos recta Pereira-Cali. No volteamos para ningún lado. En Europa tenemos que voltear 150 veces, 200 veces. ¿Qué necesitas tú decirle al corredor? Trabajarle la lateralidad, trabajar el concepto de arranque, trabajar el concepto del demarraje, trabajar el concepto de perfilación para la curva. La curva tiene 4 fases también. Si se la enseñas,
tienes corredor para World Tour. Entonces, Bueno, ¿ves? Esa es la caracterización importante que hay que tener. profe, hablando del World Tour, muchas personas se preguntan por qué si los colombianos o los latinoamericanos son tan buenos escalando, porque tenemos mucha altura, pues no hemos marcado la diferencia en cuanto a las alturas. Y dicen que los colombianos o los latinoamericanos son buenos a partir de los 2000 metros, porque ellos vienen a hacer sus concentraciones nuevamente acá a Colombia y no se quedan en Europa, pues volviendo a practicar en todos esos, en todas esas rutas europeas donde ellos están pues corriendo. Hay un concepto claro y lo quiero dejar y enmarcar, y es que cuando yo hacía las transiciones de Colombia a Europa, hacíamos unos exámenes bioquímicos para irnos y unos exámenes cuando llegábamos allá, para darnos cuenta cuál era la fluctuación bioquímica, qué pasaba en un corredor colombiano. Todo esto es científico, eso, hay que tener conceptos de científicos. ¿Cuál es la fluctuación? ¿Cuál era la pérdida del hematocrito? Y que el hematocrito es, digámoslo así, como la máxima connotación que tienen los colombianos, por vivir a mayor altura, entonces tienen mayor oxigenación y pueden hacer mejores, digamos así, rendimientos, ¿ya? Yo me daba cuenta que nosotros después de los 42 días empezamos a perder esa capacidad de resistencia, como esa apropiación a la parte de la resistencia, porque nosotros somos congénitos, o sea, nacemos en las alturas. Y entre más nos exponemos allá más tiempo, vamos perdiendo más esa connotación. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que siempre volver otra vez a la altura, volver a oxigenar y volver a ir allá. Cuando entrenas demasiado a nivel del mar, ganas mucha potencia, porque obviamente a altura superior, obviamente pues la potencia se va disminuyendo porque hay falta de oxígeno, hay hipoxia. Entonces la potencia no se sube demasiado. Pues para no utilizar unos términos tan técnicos ni tan científicos, lo estoy explicando así más o menos. Entonces usted se ahoga y eso hace que uno no desarrolle mayor potencia. Pero cuando vamos a nivel del mar, sí tenemos menor presión atmosférica. Obviamente los torricelis aumentan y de ahí esa cuestión, la contracción muscular se aumenta, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, cuando iba al Tour del Avenir, yo llegaba y íbamos, adaptamos 6 días, porque cada ritmo, uso horario, es una hora más o menos que necesitas para adaptarte. Entonces, si vas a un país de 8 horas, necesitas 7, 8 días por ritmo circadiano. Y a los 7, 8 días hacíamos unas pruebas y nos dábamos cuenta que allá estábamos adaptando. Y ahí sí podíamos hacer como un poco más de intensidad y eso. Y después íbamos a una carrera de preparación, nos concentramos, íbamos al Tour del Avenir, corríamos con 16, 17, 18 días el Tour, más o menos, del Avenir, y nos iba muy bien. Y cuando nos quedamos, empezamos a bajar nuestro rendimiento. Eso se da porque nosotros somos congénitos, o sea, nacemos desde bajo unas alturas muy superiores y el nivel se va en detrimento. Una vez, la vez que mejor le fue a Nairo Quintana fue cuando llegó 9 en un Tour de Francia, cuando fue 9 o 10 días antes del Tour, no corrió ninguna carrera, creo que un día corrió, algo así, no me acuerdo, y llegó directo al Tour. ¿Por qué? Porque los organismos son diferentes, pero hay que también a través de los números, de los algoritmos científicos, irse dando cuenta dónde está la situación para poder generar mayor rendimiento. Profe, basado en su experiencia, en su conocimiento de ser director técnico de equipos de ciclismo, ¿qué necesitaríamos otra vez para crear un equipo Pro Team en Colombia? Sé que hubo algunas negociaciones con lo de la región central, o usted que ha sido tan experimentado en cuanto a la dirección de equipos de ciclismo, ¿qué necesita Colombia para volver a colocar un equipo Pro Team en el World Tour? Pues yo creo que tomar un modelo característico de nosotros, obviamente meterle un poco más de profundidad a la parte científica y tecnológica,
que no sea un tema de un año, sino un tema de proceso, así como lo tienen los diferentes equipos. Hay equipos World Tour que tienen equipos filiales continentales donde desarrollan sus bases, conceptos, fundamentos en los jóvenes y luego los pasan al World Tour, porque son equipos de formación. Creería yo que una estructura más sólida, basada obviamente en gente que le guste la pedagogía, en gente que le tenga obviamente análisis de datos bastante estrictos para poder generar mejores interpretaciones, y obviamente todo un equipo interdisciplinario, pero específico, no algo generalizado o por hacerlo. Que obviamente esté la parte nutricional, la parte biomecánica, obviamente que esté la parte fisiológica, que estén los datos, que esté la tecnología, que estén todas las datas, y yo creo que podemos avanzar. Pero también un sistema que tenga detección, captación y selección basado en estándares de excelencia, porque ahí es donde verdaderamente está la diferencia en la estructuración básicamente de crear los procesos. Nosotros, por ejemplo, hacíamos lo que era todo esto que te digo. Entonces, la parte psicológica, yo le decía a la psicóloga, a mí me interesa el perfil del corredor, el perfil, o sea, ¿cómo es el corredor? ¿A qué me enfrento? ¿Trabaja en equipo? ¿No trabaja en equipo? ¿Tiene particularidades para trabajar? ¿Tiene miedo? ¿Tiene temor? ¿Tiene reto? Bueno, más que reto, desafíos, porque es que el reto es exterior y el desafío es interior. Y cuando tenemos un desafío internamente no nos dejamos provocar tanto, entonces lo podemos cumplir de una mejor manera. Y obviamente que sea basado en criterios éticos para poder confrontar con vicisitudes, y que se tenga algo establecido en Europa, básicamente. Yo creo que eso sería más que todo. Obviamente, sí, estamos a punto de sacar ese equipo, y no solamente en ese aspecto, también en la parte femenina. Tenemos una estructura muy buena en la parte femenina, porque creo que había que darle el impulso a la parte femenina. Creo que todavía el proyecto está ahí, hay alguien que lo pueda rescatar. Cumplimos con todo para poder, obviamente, ante los gobernadores, poder sustentar el proyecto. Ese fue el primer proyecto que se realizó. Yo me acuerdo que me pusieron a exponer, y adelante de mí habían otros proyectos, y los proyectos no pasaban, decían que no. Cuando me tocó a mí, como a los 5 minutos lo aprobaron, porque pues se fue muy contundente a la hora de hacer, pero no sé, se quedó ahí, se estandarizó, no sé dónde estará el proyecto, pero se cumplió todo y el proyecto pasó. Es alguien que lo rescate y lo pueda volver otra vez a encumbrar. Pues sería muy interesante, sobre todo lo que usted nos cuenta, profesor, acerca del ciclismo femenino, que por cierto, pues ya tenemos Vuelta a Colombia femenina, están haciendo un poco más calendario para las chicas. ¿Usted cómo ve el ciclismo colombiano en cuanto al ciclismo femenino, profesor? Yo creo que está algo muy importante, que es la materia prima, que son las niñas. Bueno, no voy a hablar de niñas porque, bueno, están las corredoras, porque de pronto me meto en asuntos que no son. O sea, están las corredoras, ¿sí? Están las corredoras. Yo creo que hay corredoras que han hecho buen trabajo. Por ejemplo, esta niña Paula Patiño, que está en un World Tour. La niña Zanabria, que estuvo por allá. Liliana Moreno, pero por muchos factores se tuvieron que devolver. Y creo que es la hora también de empezar, entre comillas, ojo, no me malinterpreten, volver como a inundar de corredoras Europa, ¿cierto? Pero, primer criterio, la pista. Segundo criterio, mejor preparación de la gente que está obviamente dirigiendo. Ojo, yo lo utilizo porque tengo corredoras que manejo desde el punto de vista fisiológico, que sepan interpretar las corredoras. Estoy hablando de fisiología. La fisiología de la mujer es totalmente diferente, ¿sí? Y eso se tiene que tener en cuenta en la planificación deportiva. Obviamente que haya una igualdad también desde el punto de vista de ganancia, finanzas de los corredores y de las corredoras, para que haya una parte más equitativa.
Quinto, enseñar a confrontar. Confrontar. ¿Qué es confrontar? Es la situación por la cual las corredores han ganado en confianza, han ganado en la parte técnica, han ganado en habilidad, han ganado en fundamentación, que sea verdaderamente una lucha de equipos, de confrontación, de que no estén separadas, que una toma aérea estén separadas 2 metros, una de la otra. No, que haya confrontación, ¿sí? Porque generalmente así vamos a marcar la diferencia. Así es yo he tenido la oportunidad de analizar carreras femeninas y por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo. Falta confrontación y falta más estructuración táctica. Pero se va bien, ya hay 170 corredores que participan, 160, 150, no, primero participaban 20 o 25 y se iban a paso de esas no primeras rápido, pioneras que fueron al Tour por primera vez, ahora ya vemos muchos más corredores y mucha más afición al ciclismo femenino, que eso también es muy importante. La gente ya está empezando a verlo más, a tener sus ídolos dentro de las chicas, las corredoras, y eso me pone muy contento, muy feliz de que vaya creciendo, y sé que en unos años vamos a también marcar una gran tendencia en el ciclismo femenino, esperamos. Eso esperamos todos, Víctor. Yo creo que se ha avanzado, hay más carreras, hay más niñas, más corredoras, hay más equipos, pero sí faltan cosas que verdaderamente... Y modelos de trabajo para corredoras, modelos de trabajo para corredoras, no copiar lo de los hombres, modelos de trabajo para los hombres. No, modelos de trabajo para los hombres, no, para las corredoras. Específicamente para la mujer, porque lo que tú decías, el biotipo, todo esto es muy diferente, y cuando lo tratas de hacer con una técnica para varones, seguramente los resultados no son los mismos, los óptimos. Exactamente, pero sí, necesitamos ir también a Europa más, obviamente, necesitamos que se vaya más a Europa. Allá es donde verdaderamente está el ciclismo también femenino, eso no hay duda, obviamente, y ya los equipos World Tour tienen mucha estructura, mucha logística, y hay que propender porque nos tracemos un plan a 5 o 6 años y que digamos, bueno, vamos a tener 15 corredoras en World Tour, pero nadie habla de eso, nadie se atreve, nadie ni siquiera tiene la idea. Bueno, no sé por qué, cuál es el temor, cuál es como que se frena en el pensamiento. Y que las cuando las marcas sí, también pero se involucren, también los patrocinadores, y entiendan que hay ahí un nicho de mercado también para ellos, y eso haga crecer al ciclismo femenino. claro, Víctor, pero también hay una situación importante y es que hay que ser avesados también. Hay que pensar en grande para que mínimamente se cumpla algo, ¿cierto? Pero ni siquiera se plantea. Entonces yo creo que hay que darle un impulso, hay que tener una comisión femenina verdaderamente, una comisión técnica femenina que estudie recorridos, que estudie altimetrías de otros países. Bueno, cuánto perfil de nivel hay en tales carreras, porque a veces nos pasa eso. Corremos aquí 60 kilómetros, 70 y por allá corren 120, 130. Entonces es la gran diferencia. Y que dentro de esas comisiones técnicas también se estructure que de pronto también a los equipos que tengan alguna estructuración mayor, se les diga, obviamente usted tiene que tener un equipo también femenino, como se les impulsa también en Europa, y que ese reglamento está. Una vez nosotros sacamos un programa de talento, ahí está Viguita y está una corredora también ahora, Meneses, y que le dimos todos los elementos, obviamente, porque había que obligar, obviamente, a que dentro de la normativa técnica, también que los equipos tengan su estructura femenina, así como se hace en Europa y en otros países. Por favor. Eso lo abogamos todos los gregarios del ciclismo para que eso suceda.
Profe, también tenía una preguntita aquí en el tintero antes de que ya se vaya acabando la entrevista. Es, profe, usted que conoce tan ampliamente los corredores colombianos, ¿usted cuál cree que es el próximo ganador de una gran vuelta que no haya ganado ya? Pues para mí, yo me reafirmo en que es Daniel Martínez. Si se cambia de rol y de función y que el equipo le vaya dando un poco más de libertad, creo que es un corredor muy confiable porque su característica técnica baja bien, tiene buena conducción de la bici, es habilidoso, interpreta muy bien las situaciones de carrera. Lo tienen ahora muy a la ofensiva, perdón, a la defensiva. Obviamente marcándole a Egan el ritmo, defendiéndolo de los ataques, no a la ofensiva. Me gustaría verlo en la ofensiva como lo vi cuando ganó esa etapa en el Tour de Francia, que le dieron un poco más de libertad, obviamente porque el equipo, pues ahí ya no, ah no, fue con el Education, fue que ganó una etapa, Sí, ¿verdad? sí. Pero bueno, el Education tiene un modelo totalmente diferente a lo que es el Ineos, obviamente. Entonces, ese corredor tiene buena contrarreloj y sube bien. Y aparte de eso, es un corredor tranquilo. Es un corredor que no es tan, como digámoslo así, como tan salido del enfoque. Es un corredor más contundente a la hora de tomar determinaciones. Y eso es importante. Y eso lo estamos viendo mucho en los nuevos corredores colombianos que tienen la cabeza muy estructurada, o sea, llegan al World Tour y ya saben dar entrevistas, saben qué decir, saben moverse entre los equipos ganadores y eso me alegra mucho porque a los deportistas colombianos a veces les falta un poco de cabeza fría y de manejar las pulsaciones. Víctor, yo tengo algo muy importante, pues algo es la madurez, o sea, la madurez del espíritu, o sea, estamos hablando del corredor, ¿sí? Del espíritu obviamente productivo del corredor. Se logra no trabajando duro, no, es trabajando inteligentemente. O sea, porque la visitud del corredor es que a veces se enfrascan en darle duro, pero sin tener ahí el que conduce la bicicleta un sujeto conocente. Es decir, el que piensa, el que interpreta, el que analiza, el que percibe, el que toma decisiones. Entonces no es el que trabaje duro, es el que sea inteligente a la hora de trabajar. La gente siempre dice, no, es que yo trabajo muy duro. No, quizás no has trabajado inteligentemente. Puede ser, esa es la razón. Y dentro de ese concepto yo creo que anteriormente nosotros, por ejemplo, en las concentraciones, y les cuento infidencias, y que no son infidencias, son connotaciones para que se den cuenta de que es que el proceso que se hizo no fue así. En las concentraciones se les enseñaba a los corredores a hablar en público, se les ponía cámaras, se les hacían preguntas capciosas, se les daba la oportunidad de pronto de también que tuvieran charlas sobre etiqueta, cómo sentarse en la mesa, cuando le ponen este tenedor pequeñito, ¿para qué es? ¿Y a qué lado va del tenedor grande? ¿Y por qué se hace? ¿Y cómo es que usted no tiene que bajar la cabeza, sino esperar a que la cuchara vaya hasta donde está sentado? Todo eso se le enseñó a los corredores. ¿Y cómo administrar la parte de finanzas? Se les hacía charlas sobre eso. Parte psicológica, conceptos claros de visualización, que es la técnica de visualización, cómo se maneja la técnica de visualización, la concentración, cómo se hace una concentración verdaderamente para que estés 4 horas. O sea, es que el proceso de nosotros no fue fortuito, el proceso de nosotros fue pensando en que Colombia saliera adelante, que verdaderamente se tuviese algo. Y me decía varias gente, pero es que, hermano, es que trabajar todo eso es lo que el mundo requiere. Camino corto o camino largo. Y así son mismos los resultados que hemos visto en los últimos años. O sea, pasamos de un bache ciclístico
después de Lucho y de todos estos grandes campeones, y no podíamos volver a llegar a ganar las carreras. Y hoy en día vemos a estos chicos grandes, Carapaz, Egan, el mismo Nairo Quintana, que supe que usted en alguna oportunidad dijo algo que le cambió el concepto, profe. Cuéntanos qué fue eso. Sí, el año pasado tuvieron la oportunidad es que Nairo creo que está escribiendo un libro. Bueno, ahí ya le dije, ya dije al aire, no sé, bueno, ya el secreto ya. Entonces me llamó alguien del consejo, me dice, Nairo Quintana quiere que usted esté en el libro de él, porque usted fue una persona muy importante para él, y me reuní con él como tres horas. Y le dije, bueno, no hay problema, sí. Me llamaron y me dijeron, mira, Nairo nunca se le olvida lo que usted le dijo. Y bueno, lo voy a contar acá. Estábamos en una concentración en Nauilly, en una pequeña localidad como al centro oriente de Francia, ¿sí? Íbamos para el Tour del Avenir. Y yo tengo una particularidad, y es que yo me reunía mucho con la psicóloga. Yo le decía, yo quiero este corredor, yo quiero este corredor, y ella me retroalimentaba. Alina Urrego, ojalá nos pueda ver la entrevista. Agradecerte todo, Lina. Y me decía, no, es que tienes que referenciarlo, habla con ellos, escúchalos. Bueno, yo los escuchaba, hablaba con ellos. Y le digo yo a Nairo, vea, Nairo, yo creo que usted, los próximos 10 años, usted va a ser el mejor corredor de Colombia. Y usted nos va a poner a vibrar, y usted va a ser el que va a volver a encender un televisor, y usted el que nos va a volver a hacer por colocar el poncho, la bandera de Colombia encima. Usted va a ser el próximo que toda la gente va a estar pendiente de usted. Y entonces empezó como a mirarme a los ojos. Yo le decía, hermano, tienes que vibrar. O sea, haz que tu alma vibre con la misma intensidad que quieres acogerte y darte a conocer al mundo. Pero ¿sabes qué? Siempre hay un pero. ¿Y sabes qué? Quítate la ruana, le dije yo. Estás ensimismado, estás como si tuvieras frío. Yo sé que eres de por allá de Boyacá, pero quítate la ruana. Para correr acá en Europa tienes que quitarte la ruana. No puedes ir a tu esencia sociocultural. Al contrario, tienes que demostrar que la casta que llevas la puedes demostrar, pero quítate la ruana. O sea, sé otro Nairo en este tour. Y ese andaba desaforado en ese. Increíble. Entonces, él dijo que esa frase lo había marcado. Wow, profe, muy inspiracional. Realmente es algo que tenemos que no solamente comprar el libro de Nairo, sino el próximo que usted va a sacar, que es el compendio de todas esas técnicas, aprovechando para también decirle a los chicos que estén interesados en todo lo que es el ciclismo de pista, que usted tiene unos escritos que ellos pueden adquirirlos, poderlos leer en la biblioteca virtual de Coldeportes, para que allí sepan más acerca de todo esto que es el ciclismo de pista, que como nos referencia el profe, es una de las bases fundamentales para poder tener eso de técnica de conducción, técnica de pedaleo, que nos está referenciando el profe. Y profe, yo quería preguntarle, usted es una persona que vive mucho el ciclismo, es una persona que respira ciclismo, ve ciclismo, habla ciclismo, escribe ciclismo. ¿Cómo usted hace para poder, cuando lo ponen así como usted mismo dice, contra las cuerdas, liberarse de esa tensión cuando usted va allí en una carrera siendo director técnico y con mil problemas que resolver cuando se desarrolla esa carrera? Por ahí nos contaron una táctica, y a mí me gustaría que usted pues nos explique más acerca de eso, de cómo es el cuento de las crispetas, profe. Ustedes son los más tácticos que yo conozco. Ustedes analizaron toda la táctica mía. Pero pues somos fan.
Somos fan, de verdad que sí. Campeones y gregarios, pero también muy tácticos. Bueno, es que para mí el ciclismo es como otro arte, es como cine, es como, a mí me inspira estar en una carrera, yo con mis crispetas, comérmelas y disfrutar de lo que yo estoy viendo y emocionarme con lo que veo, con el temor que da el resultado, pero también con la gratitud por los que han podido hacer que uno esté ahí, por los que han pedaleado también desde afuera y que nos han hecho poner ahí. Entonces, para mí el ciclismo es una inspiración y yo lo veo como un cine, es una película que me la disfruto y por eso como crispetas. Porque cuando uno va al cine disfruta de su película comiendo crispetas y se inspira en cada uno de los actores que están allá, en cada una de las situaciones de acciones. Yo me emociono con eso. Me emociono con lo que hacen mis corredores, con lo que yo planteo, con lo que hago, con lo que tengo que resolver. Y para mí es una inspiración, eso. Yo quisiera que la etapa nunca se acabase. Cuando dicen último kilómetro, si bien es cierto, me genera como que el pulso se me acelera, porque es el resultado que va a pasar. También quisiera que cada latido que profundamente está haciendo vibrar mi alma, también quisiera que cada segundo se desvaneciera también en esa realidad que estoy viviendo. Pero, y por eso de las crispetas. Bellísimo, vamos a poner crispetas de ahora en adelante para comer, para ver las etapas. Una muy buena combinación, aprender de táctica y tener sus crispeticas ahí al lado para uno estar disfrutando de eso que nos interesa tanto como es el ciclismo. Profe, y hablando también, ¿cuál es referenciando entre el cine y el ciclismo, cuál es ahora uno de los mejores actores o protagonistas en cuanto al World Tour que usted dice, este es un corredor muy completo, ya puede ser latinoamericano o europeo? ¿Quién usted le tiene como el ojo de decir, wow, este es un referente y allá es el ciclismo moderno? A mí me gusta mucho el espectáculo de Alaphilippe. Yo creo que es un corredor ofensivo, sin tabú. Es un corredor que no pierde su esencia de dar espectáculo. Pero más allá de eso, él a veces es un ángel que vuela en su bici, pero sabe que es tan asertivo a la hora de tomar sus decisiones que parece flotar. Es un corredor que inspira demasiado. Y me gusta mucho Tim Wellens, aunque no ha tenido tantas victorias, pero me parece un corredor que si de pronto le dieran unos 2-3 conceptos más, puede ser un corredor más protagonista. Pero me gusta el modelo de él, el estilo, el afrontamiento que tiene. Y a mí los corredores calculadores también me gusta, porque a mí me gusta el ciclismo ofensivo, pero no el ciclismo que ataque 20 veces. Una vez un corredor me dijo, profe, si veo cómo los encendí, los prendí, les ataqué 15 veces, 20 veces. Y entonces lo retiré y le dije, no importa cuántas veces ataques, sé efectivo a la hora de atacar. Claro, no solamente dar espectáculo, sino también un resultado también. ¿Por qué lo hace? Alaphilippe, ustedes ven a Alaphilippe 2-3 veces, pero está en el resultado. Es un corredor efectivo. Tiene eficiencia a la hora de poder connotar sus movimientos. ¿Cierto? Pero no sale del marcador, no sale ahí del podio, ¿cierto? Obviamente uno no espera que todas las veces lo haga pues ganador, pero sí uno ve que realmente él piensa en ganar, pero más allá de ganar, él piensa en que su estilo se acomoda a cómo vibra él.
porque es que es su estilo menudo, es un estilo abayazante, es un estilo que es muy característico, es un estilo con mucha confianza. Ese tipo, usted lo ve allá, es un corredor que él cuando da un relevo, él tiene la confianza que esa fuga llega con los que se viene, o si él está solo, él sabe que él va a llegar. ¿Cierto? A veces los corredores, yo le decía esto, y ojo lo que voy a decir, a mí me gustaba entrar a la habitación de los corredores y mirar alrededor. Y según la maleta del corredor, yo decía si era un corredor organizado, ¿no? Para correr, porque a veces se corre como se vive. Si eres muy afuera, muy díscolo, estás pensando en diferentes cosas, así eres en la carrera. Pero si eres acendrado, eres un corredor con una buena característica, puede que sea díscolo, pero en la carretera se demuestra. Y hay corredores muy desordenados para correr. Y usted los ve afuera en su vida social y son igual. Son corredores también desordenados. Entonces, esa es una buena expectativa que he aprendido a través de la vida. Bueno, profe, y para ir cerrando ya nos quedaríamos horas aquí enteras hablando con el profesor Salas Arriaga, porque de verdad que es, como yo digo, uno de los científicos de este deporte, y que ojalá los futuros entrenadores aprendan mucho de todo esto, de todas estas variantes del ciclismo. Profe, nosotros hablamos aquí mucho de los dioses del ciclismo. Yo quisiera preguntarle si a usted, un dios de esos del ciclismo, le dieran un deseo para Colombia en este deporte, ¿cuál sería? Que fuéramos más éticos y que se acabara el dopaje. Porque hay talento, pero algunos nacen, pero se tienen que hacer, pero a veces se ven opacados por esa mancha del dopaje. Y que nos guste el camino largo, no el corto. Y que nos gusten los procesos, como se debe hacer. Y que siempre tengamos que el valor es muy importante, los valores, trabajo en equipo, honestidad, sinceridad, el respeto son demasiado importantes. No importa si sacamos campeones, pero vamos a contribuir a la sociedad. Vamos a alimentar de más elocuencia lo que tenemos que pregonar por el mundo. Puede que tengamos miles de problemas. ¿Y por qué agregarle uno más? O sea, no nos convirtamos en campeones virtuales. Hay que ser campeones de talento y hay que respetar el talento. Hay que respetarlo a los que lo hacen bien, a los que tienen fundamentación de familia, valores de familia, connotaciones de familia y que lo llevan al ciclismo. Y hay que respetar a la gente que lo hace honestamente. Pues bellísimo, profesor. Pues encantado estamos de que usted nos hubiese dado un pedacito de su agenda tan ocupada, y inspiramos a todos a que lo sigan en las redes sociales, en que se inscriben en los cursos que realiza, porque sí, yo ahí voy a estar en un par de ellos. Pendientes de las redes del profesor, el curso, todas estas cosas muy interesantes que el profesor nos dice ya más a profundidad sobre la fuga, las 4 etapas, las 4 fases de la curva, los abanicos, mejor dicho, para que nosotros entendamos y hablemos de ciclismo con fundamento. Profe, muchísimas gracias, de verdad que esta es su casa, cuando usted quiera, nosotros súper encantadísimos de poder compartir con usted y poder aprender mucho más acerca de todas estas tácticas y de todos estos conceptos
tan interesantes, no solamente en táctica, sino también de manera científica, con todo lo que usted nos cuenta de todas esas pruebas que se hacen de lactato, de cómo pues se mide un corredor con muchas gráficas y todo. Así que muchas gracias, profe, por todo lo que usted le da a este deporte, a todo lo que usted trabaja por nuestro país. Muchísimas gracias y muy merecido, de verdad que esperamos que haya muchos más profesores Luis Fernando Saldarriagas replicando toda esta información en todos los rincones de nuestro país. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes la bonomia que han tenido conmigo de acogerme acá, de poder sacar lo mejor de mí, porque estaban muy preparados. Ustedes estaban mejor preparados que Pohachar para el tour. Ay, profe, Ahora sabían muchos secretos de mí. Muy bien, eso me gusta, que obviamente uno venga acá y verdaderamente pueda aportar. Y agradecerles a ustedes, obviamente por su trabajo que han venido haciendo a través del tiempo. Los he venido siguiendo, vuelvo y les digo, creo que es un trabajo muy objetivo, dado mucho a la transparencia, al conocimiento, a que la gente verdaderamente interprete lo que es el ciclismo y siga vibrando con el ciclismo. Así que los insto a que continúen, a que verdaderamente le sigan aportando, que necesitamos más espacios de esto. La verdad, no es por echarle flores, pero a mí siempre me gustan decir las cosas. Y si verdaderamente les tengo que decir, ¿sabe qué? Es que esto no era así, se los tengo que decir. Porque siempre he entendido que uno tiene que, bajo el respeto, también ser muy coherente con las cosas. Continúen, la verdad. Hacen una buena dupla de trabajo, connoten. Y esa pasión con que ustedes preguntan me parece importantísima, porque eso impregna a la gente también. Y ahí es donde está el secreto de todo esto. Y quiero, verdad, decirles, continúen, cuentan con mi apoyo. En cualquier momento pueden contar conmigo también, para hablar de algún tema, alguien, no sé, no tengo ningún inconveniente. Y abrirles el corazón a ustedes para que verdaderamente pues continúen con su trabajo. Así que, bueno, muchas gracias y bueno, hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, gracias, profe, feliz tarde. Chao, chao. Bueno, mis gregarios, así saben ustedes, nosotros somos gregarios, ustedes son los capos, los jefes de fila. Vamos a seguir trabajando aquí mucho para seguir trayendo invitados tan maravillosos como los que tuvimos el día de hoy. Síganos en las redes sociales, en todo esto, porque estamos siempre dando información, siempre cositas que tenemos ahí que nos vamos enterando, tratamos de compartirlas. Y hasta la próxima. Soy Víctor Guerrero, Karen desde Estados Unidos, y nos despedimos del profe. Chao, chao. Chao, chao.